Auspicia este programa Casinos del Río. Tarjeta naranja. El debate de ideas en este segundo bloque del programa referido al tema de la deuda pública, no solo en cuanto al conflicto con los holdouts, sino analizar por qué el problema de la deuda pública, tanto interna como externa, es un problema crónico en la Argentina y cómo podría dejar de serlo. Para eso hemos convocado a Patricia Jure, es integrante del Partido Obrero y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, fue candidata a gobernadora por esa agrupación, y también nos acompaña el doctor Pablo Guido, economista. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primer tema, ¿hay que acordar o no con los holdouts? ¿Hay que pagar lo que se debe? Las damas primero. Bueno, es una buena especulación que comienzan las damas. Pero, bueno, porque se trata de eso, en definitiva. Miren, el problema de la deuda y el tema de los fondos buitres necesita una respuesta sencilla a dos preguntas. Primero, ¿de qué se trata esta deuda? Y segundo, ¿quién la paga? Porque acá lo que está claro es que el gobierno y la oposición han cerrado filas en una unidad antinacional y antipopular para pagar, algo que es impagable. Estamos frente a una deuda que en el año 2001 llegaba a los 144.000 millones de dólares. Hace pocos días, Kicillof dijo que ya se han pagado en esta década 190.000 millones. ¿Por qué estamos debiendo 300.000 millones? Cualquier persona, un ama de casa, un trabajador en su casa que tiene una deuda, dice, las deudas se pagan. Eso dice la gente honesta. Pero acá no se trata de que hemos comprado un plasma en cuotas, nos quedamos con el plasma y después no pagamos las cuotas. Acá hay una deuda usuraria. Porque si este gobierno ha puesto tanto dinero durante 40 años, en donde hemos pagado 600.000 millones de dólares, ¿por qué seguimos debiendo? Estamos debiendo justamente porque es una deuda usuraria que va creciendo con los intereses, que ha crecido mucho más con la negociación con Repsol, con los litigios con el CIADI, con el Club de París. Y esa deuda no es el plasma, ni es la capitalización de una vivienda para una familia, ni ha sido un proceso de reindustrialización del país. Entonces hoy se plantea que hay que pagar. Y pagar significa llevar al país a la bancarrota absoluta. Están comprometidos el sistema previsional de la Argentina, porque los bonos están en el ANSES, está comprometido el Banco Central de la República Argentina, o sea, está comprometido el progreso del país. ¿Lo podemos dejar aquí? ¿Pablo? A ver, desde la independencia, digamos 1816, hasta ahora, los gobiernos argentinos han tomado deuda. Se han ido pagando, cancelando, renovando esas deudas, y hoy llegamos, como decía Patricia, a una deuda, en el 2001 era de 140 y pico mil, en septiembre de 2013, que es la última información que hay a nivel oficial, es de 200.000, pero no está considerado todo el tema del Club de París, claro, Repsol, claro, los holdouts, etcétera. El otro día se publicó, creo que en Clarín, una estimación que estaría llegando hoy a 250.000 millones de dólares, considerando todos estos últimos acuerdos. Ahora bien, yo creo que, para que la gente lo entienda, ¿no? Igual que en una familia, ¿por qué se genera la deuda? La deuda se genera porque tus ingresos corrientes no te alcanzan para financiar tus gastos. Claro. Eso es una cuestión contable. Y a lo largo del siglo XX, diría yo, para no irnos más atrás, el Estado argentino ha gastado más de lo que ha podido recaudar y por lo tanto se ha tenido que endeudar. Parte de esos recursos provenientes de la deuda lo ha gastado en salarios, en jubilaciones y en infraestructura. O sea, eso va a parar a todos lados. Quizás el problema, yo en eso coincido con Patricia, es que la estructura del gasto público de la Argentina está muy sesgada, muy orientada al gasto corriente. Por eso te endeudás y no está el plasma, claro. ¿Sí?
uno ve en los últimos años la infraestructura de este país y deja mucho que desear. Gastos corrientes, por ejemplo, sueldos. Sueldos o jubilaciones o transferencias, ¿sí? A empresas, a subsidiar transporte, energía, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso no fue a subsidiar inversiones. Eso por un lado. Entonces, yo lo que creo es, entendiendo cómo se genera la deuda, que es porque estás gastando más de lo que tus ingresos te dan. Las deudas que toman los estados son soberanas y hay que cumplirlas. Yo tengo esa posición, independientemente cómo te lo hayas gastado, ¿sí? Lo que sí, yo creo que la solución que tenés es gastar por debajo, o por lo menos por la misma cantidad de recursos que te ingresan por tributos. Sí. De esa manera el problema de la deuda se va solucionando, como se fue solucionando en los países de la región. Si vos te fijas en Perú, en Colombia, en Chile, en Uruguay, todos esos países han logrado en los últimos 10 años de este boom económico que ha beneficiado a Latinoamérica, bajar sus niveles de endeudamiento. Y la Argentina no. ¿Lo dejamos ahí? Patricia, se plantea que el costo de no pagar es mayor al costo de pagar. ¿Cuál es tu posición al respecto? En principio hay que repudiar esta deuda y el costo mayor es pagar. Porque disiento con Pablo de que aquí el problema son los gastos corrientes. El salario de un trabajador, hoy el poder adquisitivo del salario de un trabajador es mucho menor al de 1970. Y un país que destina de los 600.000 millones de dólares del Producto Bruto Interno, solamente el 21% al ahorro nacional, un 15% inversiones, de los cuales solamente el 3% está destinado a maquinarias e insumos, nos demuestra que aquí se han dilapidado la plata en rescatar las empresas, en rescatar a los bancos, en meter esos bonos, como te decía, en el ANSES, y honrar la deuda es lo que se ha hecho. Pero se ha hecho a costa de los trabajadores. Esa era la segunda pregunta que no había alcanzado a responder. ¿Quién paga? Porque acá sí paga Macri, Kicillof, Repsol, los bancos y todos los capitalistas que están especulando, por supuesto que la paguen, pero que la paguen ellos. El problema es que acá la vamos a pagar los trabajadores, con menores salarios, con un déficit en educación y en salud, con falta de viviendas, con falta de inversiones, con falta de una reindustrialización del país. Él mismo ha señalado que el país está mucho más retrasado que en la última década. El gobernador Zapac lo anuncia sistemáticamente en las aperturas legislativas. La producción hidrocarburífera va en caída, etcétera, etcétera. Entonces, no es que aquí hemos gastado más de lo que podíamos gastar. Acá se le ha entregado para el rescate de empresas y bancos en un proceso de crisis capitalista todos los fondos estatales, el Producto Bruto Interno, el esfuerzo del trabajo de millones de trabajadores a rescatar unos banqueros. O sea, ¿qué pasa con las leyes capitalistas? Las reglas del juego capitalista es que si vos sos un empresario e invertís, ganás o perdés, pero acá nunca pierde el empresario. Entonces, si el empresario invierte y pierde, se mete en una bicicleta financiera y pierde, que lo pague. ¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros? Esto es lo que está en juego, porque pagar o no pagar no es una cuestión de principios. Es una cuestión fundamental que afecta a la vida de las personas cotidianamente. Entonces, es por eso que una maestra, un profesor, un auxiliar de servicio tiene que ir a 25 días de lucha para ganar un 35% de aumento que ya se lo comió la inflación y el aumento de hace pocos días del 4% de los combustibles. O sea, el 35% que gané y que voy a cobrar en agosto, ya me lo comió el 4% hace unos pocos días. No sé cómo vamos a llegar a agosto. Entonces, la mejor manera de rescatar a este país y a los millones de trabajadores que lo sostenemos es no pagar. Y en eso el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, está planteando una iniciativa que consideramos fundamental. Como la vamos a pagar nosotros, entonces que se llama un referendo popular. Pablo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de no pagar y si hay una crisis del capitalismo? Pero a ver, estamos en un sistema, en un régimen democrático de 1983, donde la deuda se viene acelerando. La gente no puede hacerse la distraída de decir, no, ahora que se endeudaron hasta el cuello, el problema es de los políticos. Porque en un sistema democrático representativo como el que tenemos ahora, la gente vota a sus legisladores, que son los que votan los presupuestos todos los años.
Esto lo quiero remarcar porque si no parece que vivimos en una dictadura y hay 5 tipos que deciden cómo se va a gastar. Y esto no es así, ¿sí? Todos los años en septiembre, el 15 de septiembre, se presenta el presupuesto a nivel nacional y después en las legislaturas provinciales y se decide cómo se va, cuánto se va a gastar, cuánto se va a recaudar y cómo se va a financiar el déficit si hay déficit fiscal, que es lo que ha venido pasando en los últimos 40 años, ¿sí? Excepto el primer periodo de Néstor Kirchner donde hubo superávit. Eso creo que hay que tenerlo en claro, ¿sí? Responsables son todos, con diferentes niveles de responsabilidad, desde los ciudadanos hasta los políticos. Si la gente no quiere pagar esta deuda, entonces lo que tiene que hacer de acá para adelante es votar gente que esté dispuesta a no endeudarse. ¿Por qué no le Punto. consultamos ahora a la gente si quiere pagar o no? Porque esta deuda ya se ha tomado. Esta deuda es legítima porque la ha votado un Congreso elegido por la gente. Bueno, en Islandia se hizo un referéndum popular y el 90% de la población votó contra el pago de su deuda. Bueno, así que lo no fue. es propia, porque si la deuda es mía, Sí, sí, es propia. yo pago mi deuda. No, pero es propia. No es propia. del Estado En la dictadura soberano. Cavallo asumió Es una del deuda Estado. privada. No, está bien. En eso yo también quería hacer un punto, estoy de acuerdo. Si uno está dentro de un sistema capitalista, ese sistema capitalista tiene sus beneficios y sus costos. Si gano plata me la quedo, si pierdo plata asumo las responsabilidades. Cosa que en Argentina no ha sucedido. Cuando Cavallo privatiza la deuda, estatiza la deuda privada, eso fue un horror, ¿sí? En eso no tengo ninguna diferencia con vos. Lo que sí es que, de nuevo, no pagar esta deuda, recordemos lo que pasó en el año 2001, cuando se repudia la deuda porque no se podía pagar, el desastre que fue este país. Y hoy ¿sí? estamos bárbaros. No, hoy no estamos bárbaros. Y entonces, si pagamos 190.000 millones... No sé cuánto pagamos. No lo dijo Kicillof. Vos El lo seguís más punto que yo. no es que estamos bárbaros, que vamos a estar peor si no honramos las deudas. Vamos a estar peor si pagamos 300.000 millones. No, que 300.000. Y si esos 190.000 millones en una década fuesen 19.000 millones de dólares anuales para resolver los problemas más urgentes, ¿quién no votaría a favor de que esos 19.000 millones de dólares vayan a un proceso de reindustrialización del país? De que los trenes lleguen a todos lados. Pero, Patricia, el problema es que en la última década se ha recaudado como nunca se ha recaudado en este país. Sí, lo pago yo, lo pagas vos. Todos. Lo paga la señora Pero que nos el está gasto mirando. público se ha multiplicado mucho más. De nuevo. Por un salario que es menor a la media canasta familiar. Espera. Y hospitales que no tienen los salarios, insumos. hay salarios públicos, salarios privados. Los salarios públicos se han incrementado significativamente y han ido menguando en términos reales a partir de 2007 por la inflación. Y la inflación, recordemos, que es un karma que tenemos los argentinos, porque de nuevo, como no nos alcanzan el IVA, ganancias y todos los impuestos legislados, hay que salir a hacer funcionar la maquinita. O sea, el impuesto inflacionario es el peor impuesto contra la gente de menores recursos. Entonces, Los dame la socialistas argentinos de hace 100 años tenían súper claro 2 cosas. Primero, no emitir. Segundo, abrir el país al comercio exterior. ¿Por qué? Porque entendían que protegiendo al país, cerrándose, los trabajadores de este país podían acceder a menos bienes más baratos de afuera. ¿Sí? Los socialistas de este país creían en eso hace 100 años. Mira, yo creo que los socialistas lo en que este país defiende el Frente están... de Izquierda y el mandato popular que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que defender los intereses de los que sostienen el país. Aquí ha venido Repsol, se privatizó los recursos hidrocarburíferos por 2 mangos y se los compramos nuevamente por miles de millones de dólares. Ha sido muy fácil ser capitalista, pero a costa de la sangría popular. Este es el problema. Lo que pasa es que no te puedo conmover en ese sentido respecto de que hay familias que viven con un salario de indigencia, que el ANSES está absolutamente cuestionado. La única deuda que acá no se va a pagar es la deuda con los jubilados, porque está inundado el ANSES de bonos de la deuda. Decime si sí o no. Bueno, pero el partido tuyo, ¿cómo votó en el Congreso Nacional la estatización de las AFJP? ¿A favor o en contra? No, nosotros por suerte hay un progreso en el país y hemos llegado al Congreso de la Nación el año pasado. Y es el bloque del Frente de Izquierda,
Pitrola, López y Del Caño, que están planteando una iniciativa popular para que se consulte al pueblo argentino si hay que pagar o no. ¿Cuál es el temor? No, pero está porque bien, hay un bloque Te estoy preguntando sobre el tema de la CFJP, que vos decís que es un descalabro. No. ¿Cómo votaron? Fue un salvataje, lo mismo que Repsol, fue un salvataje de las empresas privadas del sistema previsional que se llevaron absolutamente todo. Y ahora está completamente endeudado. Una persona que se jubila hoy, que quiere gozar de los años que le quedan de vida con una jubilación después de haber puesto toda su vida en la producción de este país, no tiene más que un salario de 2.300 pesos. Entonces, es un problema gigantesco. Uno está pensando aquí, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual oficialistas y opositores están decididos a negociar con los fondos buitres? Porque hay intereses en esos bonos que pagar significa cobrar. Hay que investigar esta deuda. Hay empresas y bancos nacionales que son tenedores de estos bonos. Y esto no se le puede ocultar a la población. Si no estamos hablando de una democracia que juega con las reglas del capitalismo y cuando hay que pagar, pagan los trabajadores. Y cuando hay que cobrar, cobran los empresarios. Les propongo un paréntesis. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Altoplan de Natania llegó a Neuquén. Tu departamento en aportes desde 1.890 pesos por mes, sin anticipo y todo financiado. Consultanos en Diagonal 25 de Mayo 79 o al 0800-555-6282. Altoplan de Natania, ahora también en Neuquén. Nuevo Toyota Corolla. Innovador y atractivo por fuera. Confortable y sofisticado por dentro. Déjate seducir por el nuevo Toyota Corolla. Vení a conocerlo a Nippon Car, concesionario oficial Toyota para Neuquén y Río Negro. www.nipponcar.com.ar